Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que ya echan de menos a Tom Thibodeau. Mi nombre es Sergio Rabinal y una semana más me acompaña Javier R. Rodríguez y veníamos hablando antes de empezar que ha sido la primera vez en toda tu vida, según me comentas, que has visto las finales de conferencia en diferido. ¿Cómo te sientes como parte de del rebaño de ovejas de NBA en España? Del difericesto. Muy bien, tío, era justo lo que te estaba diciendo. Que antes, siempre por H por B, pues o estaba menos liado o tenía mucho hype porque eran las putas finales de conferencia de la NBA. Pero este año, como estaba reventado por las tardes, pues me las he visto por la mañanita siguiente y es una experiencia maravillosa. Ahí con el cafetín, porque una cosa es verte con un cafetín, un Celtics Hornets de febrero, que voy dando para adelante hasta que pasa algo medianamente interesante o que ha pasado algo guay. Pero ahora no, muy bien por las mañanas. Encima no... Incluso sabiendo el resultado, lo he pasado muy bien. Muy ahí... Me gustó. Yo no entiendo todavía a la gente que se pone así de nazi con me ha hecho spoiler el resultado. La NBA no es una película, tío. La NBA es deporte. No. Yo en esto tengo una cruzada personal. Me toca mucho los cojones. La NBA es deporte, no es una peli. Las pelis te pueden hacer spoiler. El deporte, no. Si quieres ver el partido y te interesa tanto, coges, te levantas a las 2 de la mañana y te pones a ver el partido. Y si no, no te quejes. O vive dentro de una cueva y no utilices las redes sociales. No tienes razón por dos motivos. El primero, si es un partido eliminatorio en el que está tu equipo, un spoiler te jode por todos los lados. Pues haberte quedado y la quedado segunda despierto. razón, la gente no se queja. Bueno, a ver, tú recientemente tienes un caso que sí, pero no se queja del que entra en Twitter. Yo la queja que sí que entiendo es los que elevan la protesta porque la aplicación de la NBA va como el puto ojete y te cogí y te lo mueres. Eso lo puedo comprender. Empresa millonarísima, tienes chorrocientos millones y medio. ¿Por qué me tengo que comer este spoiler que no me apetece comerme a estas alturas? Esa queja la entiendo. Que luego te entre a ti un friki de las narices en YouTube y te diga, me has spoileado el partido a la 1 de la tarde. No. O que diga, es que lo has puesto en Twitter. Pues no, mira, si quieres, cerramos Twitter hasta que la princesa se levante y entonces ya hablamos todos. O sea, locos aparte, yo voy más porque esto es algo generalizado. Entiendo lo de la aplicación de la NBA que funciona dependiendo de cómo le da. Pero yo voy más por el concepto de me has hecho spoiler de un partido que ha terminado a las 4 o las 5 de la mañana, me he levantado a las 8 de la mañana. Tío, es que insisto, es deporte, no es una peli. Nadie dice, me has hecho spoiler del Valencia Basket Dribla en Gran Canaria. Me has hecho spoiler del Eldense Hércules. Sí. No, nadie va así. Solamente pasa con la NBA. Si tanto te interesa el resultado, te quedas y lo ves en directo. Si no, te jodes y te expones a que puedas comerte el final del resultado. Como si lo importante en la NBA fuese el resultado, cuando lo verdaderamente importante es lo que sucede en los partidos. A ver, si tu equipo está en un partido eliminatorio, lo importante es el resultado. Me da igual que haya... Remito a lo que acabo de decir. Si te gusta tanto tu equipo, quédate despierto. No me vengas a llorar. Igual no puedes. Igual tienes un horario laboral y justo pones la radio por la mañana y te lo comes. Pues a ver, ahí es... Sí, tienes razón en la que es estulticia, porque si tienes tantas ganas de verlo, no abras Twitter, no entres en YouTube y no pongas la radio. Vive en una puta burbuja, como hemos hecho todos alguna vez. Exacto. Eso es a lo que voy. Pero esto me permitía un poco, esto es más queja de señor mayor gritando a nube. Pero te quería preguntar sobre estas finales de conferencia, aunque el tema de hoy son los Indiana Pacers, porque yo no sé si es que esta temporada se me está haciendo muy cuesta arriba porque está siendo muy difícil de cubrir, o han sido unas finales de conferencia y unos playoffs muy aburridos. O sea, no sé si me estoy dejando llevar por la edad
o han sido más aburridos que de costumbre? Te estás dejando llevar por la edad. Vale, entonces estoy más contento. Y un poco por la narrativa de Twitter, porque yo también tenía esa sensación, ¿eh? Pero me pongo a mirarlas en el vacío y tienes en el los Knicks pasando una primera ronda contra los Pistons. Que dices, coño, a un poquitillo que tengas en la miguilla de la historia, te interesa y sobre todo la resurrección de tanto por un lado de los Pistons. Sí, pero yo no voy tanto de narrativas, yo voy de básquet, ¿eh? Yo voy de básquet. Vas de básquet. De básquet. Voy de básquet. No, en narrativas hemos ido... estoy hasta las narices de las narrativas esta temporada. De todo. De narrativas hemos ido sobrados. De básquet sí que... Sí, no. Porque, por ejemplo, a mí lo que hace Oklahoma en defensa me gusta muchísimo. Y los Indiana Pacers me parecen un equipo único. No sé si habremos visto Spurs en algún momento de eso que tanto se encumbra 2014 o algo así por el estilo. A un equipo que juegue tanto a lo que quiere contra, sin importar quién esté enfrente. A mí sí me ha gustado en cuanto a nivel de juego, la verdad. Yo tengo sensaciones encontradas también porque Oklahoma ha sido muy superior. Incluso cuando ha jugado contra Denver, que se han ido a 7 partidos, ha sido la sensación de que no estaban incluso sacando ni todo su potencial. Ahora lo veremos, evidentemente estamos grabando en la tarde del jueves. Para cuando esto se publique habrán pasado los 2 primeros partidos, por tanto es un poco estúpido analizar esto desde la previa. Pero sí que... Es que sí que ha habido equipos que han jugado fatal. Los Celtics han jugado unos playoffs completamente horrendos. Y escúchame, y los Knicks también. Sí, los Celtics y los Knicks no han sabido jugar al baloncesto en ninguna de las 5 series que han jugado entre ambos, aunque bueno, son 4 porque no la han compartido. La que han jugado los Lakers, esa es para borrarla. Todo lo que ha hecho Denver es infumable. Minnesota, 3 cuartos de lo mismo porque han jugado contra equipos rotos. Que no es desprestigio, pero... Sí, Minnesota mismo y obviamente sus rivales. Pero yo qué sé, las hostias que se dieron en el Celtics Magic, las que se dieron en el Knicks Pistons, sí que tocaron cierta parte que me gusta que me rasquen en el cerebro. Pero es que, bueno, es donde lo hemos comentado ya con esta, creo que son 2 trillones de veces. Es a donde nos lleva el nuevo CBA. Van a ser equipos más competitivos entre ellos, pero mucho peores. Y cuando a un equipo que tienes un Big Three o que tienes un equipo peleando con la mejor historia le falta una pieza o está un poquitín descompensado, siguen quedando muchos argumentos. Cuando estos equipos que tenemos ahora, que son 2 estrellas y 6 jugadores de relleno, les falta algo, se nota muchísimo. Y eso sí que eso es completamente cierto. Pero recogiéndote un poco lo que decías y ya doy paso a la introducción, sí que hay un equipo que yo creo que tiene bastantes paralelismos con estos Pacers y son los Phoenix Suns de Mike D'Antoni. Era un equipo que te imponía, era un equipo revolucionario en cierta medida, que con el paso del tiempo se les ha ido tratando mejor respecto del momento en el que estaban y que a diferencia de estos sí que han conseguido llegar a unas finales de la NBA, fundamentalmente porque no vivimos en la conferencia oeste de principios del siglo XXI. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad. Así que dale si quieres. Bien, así que ya para este programa número 58 de Esto no es un podcast NBA, abordamos el tercero de los seriales, o el cuarto, dependiendo cómo lo miremos, porque ya tratamos el tema de los Thunder a través del rapto de Seattle. Abordamos la historia y el proyecto de estos Indiana Pacers que van a disputar y están disputando las finales de la NBA. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Everybody like that. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who cares? Rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! Ningún equipo ha disputado más veces los playoffs de la NBA sin ganar un solo anillo. Y sin embargo, no es posible hablar de los Indiana Pacers en términos de fracaso, sino todo lo contrario. Una franquicia digna, competitiva, que ha renunciado sistemáticamente al tanking y nunca ha tenido un pick 1 en el draft. De hecho, no tienen una elección en el top 5 desde 1986. Y a pesar de eso, Indiana ha jugado ya 5 finales de conferencia de 25 posibles en este siglo. Hay que hablar de Indiana, Javi, hay que hablar de los Pacers y de lo que están haciendo, que lo llevamos repitiendo. Tú eres un pesado desde el año pasado, con que ha sido la serie más complicada que han tenido los Celtics desde que ganaron, en los últimos años. Y lo que estamos viendo ahora mismo,
es de un equipo que puede marcar, yo estoy convencido de que puede marcar época. Sí, y sobre todo a mí me gustan desde el punto de vista de tenía razón, os lo dije, que es algo que siempre gusta mucho decir. Claro, es que dos personas como tú y como yo, que tenemos 35 y no quiero ni saber los 20 y poco que tienes tú. Tengo 28 y medio. Me da asco, simplemente saberlo. Estamos ante un equipo literalmente ejemplar, porque si tenemos en cuenta por los últimos 30 años y la NBA, si lo entendemos como que las finales de conferencia fuese una Final Four, para decir los 4 mejores finales de conferencia, son el tercer equipo que más partidos han disputado, solo por detrás de Heat y Celtics y por delante de Peña como los Spurs. Y luego lo que comentamos siempre de lo importante que es para los mercados pequeños el tener algún tipo de arraigo, algún tipo de motivación para ver a tu equipo, que es lo fundamental para ellos, porque nunca se van a inventar narrativas sobre, yo qué sé, el color del pelo que tiene el segundo asistente, como puede pasar con Lakers, por ejemplo. Es la única manera que tienes de atraer el público al pabellón. Y estamos cansados de ver franquicias que no le importan a nadie, como puede ser el caso de Charlotte, porque nunca son competitivas. Indiana lleva haciendo estos 30 años, mantenerse en ese escalón de ser casi siempre o prácticamente siempre relevantes, que es algo que encima nunca se les ha reconocido, porque siempre se ha hablado cuando comentamos este tipo de temas de los Spurs, porque han estado ganando anillos hasta hace 3 días. Se comenta mucho de la época de Utah por el simple hecho de que llegaron al finales aquellas contra Jordan y luego se mantuvieron en cierta mediocridad positiva, pero estos ni siquiera han entrado en lo que se llama tanking agresivo. De hecho, en los últimos 35 años solo han tenido 2 temporadas por debajo del 40% de victorias, que es la del 2010 y la 2021-2022. Eso explica también lo que dices tú de no tener un pick. Y luego, esto también te limita a otro aspecto, que es que nunca has tenido, más allá de lo que se pueda pensar de Paul George o Reggie Miller o cuál sea tu el escalafón en el que los colocas, para mí siempre han tenido historias, incluso el propio Haliburton, que no están en esto que llamamos la nobleza o los castellanos viejos de la liga, sino que están justo por el escalón, justo en el escalón por detrás donde, ya digo, está ahora Haliburton. Digo, me parece muy meritorio y de manera de entender muy bien cuál es tu lugar en la NBA, cuál es tu mercado y qué es lo que tienes que hacer para mantenerte relevante. Me parece muy, muy interesante el tema de saber cuál es tu lugar, porque en la NBA tenemos siempre mucho nuevo rico, mucho nuevo dueño que llega a la franquicia y dice, bah, como aquí puede ganar cualquiera, le meto millones a mansalva y esto se va a convertir en la nueva Los Ángeles. Cuando tenemos ejemplos a cascoporro de que no ha ocurrido todo lo contrario. Y me parece bastante interesante porque Indiana siempre ha tenido muy presente cuál es nuestro techo, cuál es nuestro mercado y cuál es nuestro tope dentro de esto. Decías el tema de las veces que han estado en playoffs y las temporadas en las que se han quedado fuera, independientemente, ahora que tenemos que añadir, es como siempre un asterisco del play-in porque condiciona todo, porque te puedes clasificar siendo décimo. Pero en muchas de estas ocasiones que se quedaron fuera de los playoffs, estaban en ese rango entre el noveno y el décimo, noveno y undécimo de la conferencia este. Y eso, en la actualidad, cambia mucho la película, porque por ejemplo que tienen una temporada que es la posterior a la que se rompe Paul George, la de la mítica de que se parte la pierna con Estados Unidos, hacen 38-44. Con 38-44 tú ahora mismo te metes en play-in en el este y si te vuelve Paul George en la segunda mitad de la temporada te metes en primera ronda seguro. Y a lo que voy, en los años en los que no han sido muy competitivos, sí que se debe más bien a la, entre comillas, incompetencia de ellos mismos o por el fin de un anterior proyecto. Caso de Paul George, caso de Víctor Oladipo, Reggie Miller y anteriormente con la época de los 80, que es un poquito más complicada en términos de crecimiento porque el este era una locura, todo lo contrario a lo actual. Y me parece muy digno porque si la semana pasada hablábamos de Minnesota tratando de escalar posiciones haciéndose con Rudy Gobert, un poco era para tratar de llegar a playoffs como un seguro durante cada temporada. Que se da por hecho en la NBA que puedes llegar cada año a los playoffs, pero el caso, por ejemplo, de Indiana te deja claro la importancia de constantemente ser competitivo, constantemente hacer bien las cosas sin tener como reto llegar al anillo. Sí, porque luego encima está muy bien el decir, mira, este año apuesto por el draft, consigo un pick uno y que sea lo que Dios quiera, porque tienes ejemplos los que han funcionado. San Antonio Spurs basa su dinastía en hacer literalmente eso. Porque les cae Tim Duncan y punto. Pero claro, para que eso salga bien necesitas 2 cosas. La primera, conseguir un pick top 1 en un año de draft muy bueno, como puede ser pues el típico
El típico Duncan. Sí, el típico Wembanyama o en el peor de los casos un Chet Holmgren. Sí, una cosa por ese estilo. Y la segunda, conseguir montarlo todo alrededor de él antes de que acabe sus 7 años de esclavitud salarial a la que le sometes en la NBA. Uy, perdón, vaya pedazo, vaya me ha salido. Porque si no vas a ver que si te sale, por ejemplo, en el caso de Giannis, consigues el anillo, luego, aunque todas las cosas que hagas tengan una buena intención, ya sabemos de qué estamos hablando. El mismo LeBron te sale de Cleveland. Shaquille O'Neal, que es el ejemplo más cercano, porque es prácticamente cuando se crea esta franquicia de Indiana Pacers, te acaba saliendo allí. Con lo cual, necesitas muchas cosas que te salgan bien, aparte de, obviamente, elegir el talento generacional, para que esa sea la manera correcta de construir. Porque cuando eres un mercado pequeño, una vez que ya tienes esa estrella, ni siquiera puedes decir, ahora es un destino atractivo para agentes libres. Es que, de nuevo, con el ejemplo más evidente de todos, con el de LeBron James, ¿qué de agentes libres consiguió llevar LeBron James a Cleveland durante los primeros años? Absolutamente nadie. Nadie quería ir a Cleveland por la Pero razón. si venimos de hace un par de semanas de hablar de los Knicks, Julius Randle probablemente, no, Jalen Brunson sea su mejor fichaje en agencia libre, o Alan Houston. Jugadores que no están dentro del top 100 de la historia de la NBA. Con todo el respeto para Alan Houston y Jalen Brunson. No, y siempre que sale estas dentro de fichajes por la agencia libre, tienes dos opciones. Una, que sean los Lakers, o que sea un proyecto ya muy bien montado, como puede ser tirando por, o porque se vaya con algún colega, como puede ser los casos de Kevin Durant cuando se va a Golden State Warriors, cuando Gordon Hayward decide unirse a Horford y a Kyrie Irving, cuando tienes cosas muy contadas. Y yo te digo, creo que esa parte, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, cuando están sostenidos de 3 décadas, imagino que es algo voluntario, han entendido muy bien su rol. Que es, por ejemplo, algo que siempre se le criticó mucho a Utah, porque dentro de esta estabilidad de estar siempre continuamente en playoff, era una sangría de continuamente ver al típico Deron Williams o al típico Gordon Hayward, que tú lo adaptabas, que tú lo criabas, que estabas haciendo temporada de primera a segunda ronda de playoff, pero en el momento que se llegaba a su puñetero prime, salían por la puerta corriendo. Y de nuevo, el espejo en que tienen que mirarse todos estos equipos de mercados pequeños como Indiana no es fijarse en Golden State Warriors, porque mira, te queda Stephen Curry, pero claro, eres San Francisco. Por mucho que el mercado de aquella no fuese grande y pueda crecer alrededor tuyo, tienes que fijarte en el ejemplo de los Pistons. ¿Cuál era el mejor jugador de aquellos Pistons de 2004? Bueno, Chancey Billups o Rasheed Wallace, que llegan tras un traspaso. Todos llegan tras traspasos. Claro, tienes que basar tu fortaleza en lo que es el núcleo, en lo que es el equipo, porque de nuevo, es una cosa que sí puedes controlar mientras que todo lo demás no está en tus manos. No, claro, y está echando un ojo al tema de las elecciones de draft, ya para dar paso más un poco a la actualidad, y la mayor parte, solamente han tenido 5 elecciones en el top 5, en toda su historia, que son realmente muy poquitas. Y la mayor parte de ellas se concentran entre 1983 y 1988. Y da la casualidad que la mayor parte de esas elecciones son bastante malas. Porque, por ejemplo, sí, en el 85 tienen el pick 2, que es el de justo después de Pat Ewing. En el 86 tienen el 4, que es el de Len Bias. En el 88 eligen a Rick Smith, que me parece una muy buena elección, un tipo que fue muy sólido durante toda su carrera en NBA. Pero en el 83, por ejemplo, tienen un draft de absoluta basura. Que eligen a un tipo que he de decir, que es la primera vez que lo leo, Steve Stipanovich. O sea, pero para poner un poco en contexto de que sí, está muy bien a veces tener elecciones de draft altas, pero si te toca un draft, por ejemplo, como el del año pasado, casi es un castigo para gestionar eso, que ha cambiado mucho el draft desde los años 80 hasta ahora. Pero sí que es cierto que antes tampoco se le daba el mismo valor que en la actualidad para construir. Es decir, te daba igual, entre comillas, tener un pick 2 que tener un pick 25. Se habla muy poco de eso que acabas de decir ahora del marrón, que es que tener un pick alto en un mal draft, porque estamos hablando de que los jugadores que llegan durante la primera ronda tienen ya el salario base establecido, y tú igual tienes que acabar pagando al Anthony Bennett de turno 4 millones o 5 millones, no sé dónde está ahora lo que se le paga al pick 1 por un jugador que en condiciones normales sería un two-way player con mucha suerte, porque de esos hay incluso jugadores buenos que igual, pues sobre todo en el puesto base, igual tardan 4 o 5 años en asentarse, estás pagándoles un porcentaje más que significativo de tu draft, digamos, de tu masa salarial, cuando no están devolviendo esos emolumentos en pista. Yo te digo, por esa parte, luego también, obviamente, siempre que se destacan este tipo de mercados, luego encontramos como que las joyitas las encuentran como a mediados de la primera ronda. O sea, es cuando te encuentra Milwaukee a Giannis,
cuando los propios Pacers cogiste a Milwaukee, a Malcolm Brogdon, recuerda, claro, que fue rookie del año en su momento. Sí, wow. También otro draft que es bueno para poner el ejemplo de lo que estábamos hablando hasta antes, que llegó Malcolm Brogdon como rookie, tenía la mili hecha ya el hombre. Pero sí, luego te voy a mirar, Paul George es un pick 10, Hibbert anda pues, también por esas tesituras, Haliburton no porque llega de traspaso, pero jugar por el estilo. Donovan Mitchell es un pick número 11 o número 12, sí, pero incluso, que también es un buen ejemplo. Incluso en Miles Turner, pues ir con Indiana, tampoco es que sea un pick 3. Y dices, es ahí donde puedes encontrar cosas, porque de nuevo, el año que te llega Wemby vas a tener que estar haciendo el ridículo, espatando a la gente de pabellón durante una temporada para luego tener un 25% de posibilidades, y eso si ese año la NBA no le dé un favor a Dallas. Exacto. Mira, por avanzar un poco en esto y sin caer en conspiraciones, para que tengamos en cuenta, los Pacers han jugado 29 veces en playoffs y han llegado a finales de conferencia en 10 de ellas. Es decir, en un 34,4% de las ocasiones en las que se han clasificado para la postemporada, han llegado como mínimo a ser uno de los 4 mejores equipos de la NBA. Si añadimos que en 7 de las 8 temporadas de la ABA llegaron también a finales de conferencia, finales de división, estamos ante uno de los equipos más competitivos de toda la historia de la NBA. Y aquí te añadir, han llegado solamente a 2 finales, las de 2025 y las del año 2000 con Reggie Miller. Yo creo que en 2004 y sobre todo en 2005, si no llegara Ron Artest a liarla como en la lía, yo creo que podrían haber llegado a las finales de NBA. Ganarlas es otra movida porque te hubiera tocado unos Lakers, te hubiera tocado un San Antonio Spurs. Pero sobre todo ese equipo de 2005, que tenías a Stephen Jackson, Ron Artest, Jermaine O'Neal a muy buen nivel, tenías a Reggie Miller, a Fred Jones y a toda esta gente. No sé si estaba todavía Brad Miller o ya se había ido. Yo creo que Brad Miller ya se había ido. Pero bueno, tenías un equipo muy bien formado y tenías a Rick Carlisle al frente. Ese era su año, pasan cosas, pero lo que nos deja claro es que cuando llega la ocasión de dar un paso adelante, la franquicia sabe tomar las decisiones adecuadas. Luego, de nuevo, Ron Artest, como puede ser este año, que la líe, bueno, ¿quién la puede liar en los Pacers? Nadie, porque son todos este año nadie. El padre de Haliburton. Sí, o que decidan Paul George y Roy Hibbert que es hora de estrechar lazos. Eso son cosas que escapan a tu control. Encima, habrá quien diga, vale, muy bien, súper competitivos, pero 0 anillos en las manos. Dices, vale, pero el trienio que está ahí, Larry Bird, si no consigues el anillo es porque tienes enfrente una bestialidad, como son aquellos Lakers de Shaq y Kobe, que te hacen el culo agua a ti, a cualquiera que se ponga de repente, cuando tienes el año en el que Roy Hibbert parece que va a ser ese prime de 5 meses. Me encanta recordarlo. Es que, y te toca que tienes al monstruo de LeBron en tu conferencia. Eso son cosas que no puedes controlar. Pero lo hablamos, si no me equivoco, la semana pasada. El techo de estos equipos lo que tienen que hacer es prepararse para el Easy. Porque el año que pasa lo que pasa en la conferencia oeste y llega Denver Nuggets, no sabemos muy bien ni cómo a la final de la NBA, pues ya eres tú ese Easy. Lo que ha hecho Miami Heat durante el último lustro, seguimos decir, ya eres tú ese Easy. Y si este año, por ejemplo, los Celtics, entre la rodilla de Jaylen Brown, el virus que ha cogido por Porzingis y lo que pasa con Tatum, pues estás tú ahí en un año que puedes conseguirlo. Y por favor, no me menciones nunca más a Jermaine O'Neal, porque me pasa como con Zach Randolph, que de repente me pongo nostálgico y digo, joder, lo que hemos perdido por el camino. No, Jermaine O'Neal no se perdió absolutamente nada. Ahora no, lo digo perdido por jugador. A mí es que es un jugador que me emociona, Jermaine O'Neal. A mí no, lo siento muchísimo. Me parece un perfecto estúpido. Como jugador y como persona. A lo que voy es que, por mencionar un poco sobre el tema de los Lakers del 2000 y los Pacers, son el único equipo en la era de Phil Jackson en Los Ángeles que en unas finales le forzó más de 6 partidos a ese equipo. O sea, porque los otros evidentemente fueron los Celtics, tanto en 2010 como en 2008, y estaba repasando un poco, y en el cuarto partido de esas finales, los Lakers ganan en la prórroga, que si no llegan a ganar, esa serie se pone 2-2. Y el siguiente partido era en Indiana. Michael Jordan dice que sus auténticas finales de la NBA fueron las finales de conferencia contra Indiana y no las finales contra Utah. O sea, es que para poner un poco en relieve el equipo que estamos hablando. Es que eso es a lo que voy, que dicen, no, bueno, es que llegaron y perdieron contra los Lakers. Bueno, sí, claro, sí, pero hay que ponerlo todo en contexto. Y esto me permite un poco, y luego ya si quieres ya vamos con el tema de Ray Carlisle, que querías hablar tú bastante, que Indiana siempre se dice que es un estado de baloncesto, pero que es como uno de estos mantras que se repite por repetir y repetir y repetir, sin saber muy bien por qué. O sea, es que Indiana, desde
el inicio del siglo XX, desde que empieza el baloncesto profesional en Estados Unidos, es uno de los epicentros porque tienes tanto universidades como equipos profesionales que surgen de las fábricas. Que aquí es donde empiezan pues, los Indianapolis Jets, los Indiana Cowboys, que son equipos formados a partir de las agrupaciones obreras que había dentro de las fábricas, que eran equipos ambulantes la mayor parte de ellos. O incluso los Indiana Olympians, que son los del caso de Alex Groza de las apuestas deportivas que salen todos estos de Kentucky, y ahí se chapa un poco el caso de la NBA en Indiana hasta la llegada de los Pacers. Pero es que, e insisto, Indiana es uno de estos lugares que siempre tiene que estar en la NBA, que siempre tiene que respetársele por todo lo que han hecho y sobre todo porque tienen una gerencia, que siempre nos metemos con las gerencias malas, pero tienen una gerencia perfecta. Funcionan perfectamente. No, y no solo tanto lo que decías de la universidad, incluso a nivel de instituto. Es una barbaridad lo que hay en Indiana con el básquet. Y no es solo ya el punto de gerencia, porque bueno, muchas veces te puede llegar un general manager y cargarse en 2 temporadas a base de cambios de personal y de jugadores, todo lo que hay allí, sino que es eso, lo que es la organización, tiene que estar bien. Porque por ahí ha pasado Larry Bird con sus clásicos oscuros. Pareció una salida traumática porque encima fue cuando se juntó todo aquello de que prácticamente le dan el ejecutivo del año en febrero por fichar a Ivan Turner y luego se lo quitan como en 5 semanas porque dicen no, esto ha salido regular. Pero que pase quien pase por los despachos, ¿sabes? Quien pase por los puestos directivos, ya medidas tú de entrenador, propietario o general manager, lo que es la estructura. Esto que se habla siempre de la familia Spurs, del ejemplo que son para NBA, en Indiana no está ni un poco por detrás de ellos. Es decir, si cambias de general manager, cambias de entrenadores, porque de nuevo, incluso la propia selección del entrenador, porque parece que crecen en los árboles y que es una bendición, una maldición divina lo que te digo el entrenador. Te vas fijando progresivamente en cuáles son las selecciones de los entrenadores y ha dado dinero, ha hecho millonarios a mucha gente. Porque lo que estamos ahora viendo con Carlisle es más que contrastado, pero por ejemplo, cuando llega Vogel a la NBA, no llega con el cartel con el que luego les sirve para, acaba siendo el líder prácticamente de unos Lakers que te ganan. Y es decir, todas las selecciones están bien, entre comillas, porque son un sesgo, porque se ve que hay un trabajo por detrás, que no se limitan a decir, vale, Steve Nash, Jason Kidd, el siguiente gran nombre que nos convenza, que nos atraiga un par de titulares durante una semana, vamos a traer ese. No, son decisiones que se ve que se toman con cierto peso. Mira, es que para que nos hagamos una idea, desde 1986 han tenido 3 general managers. Donnie Walsh, Larry Bird, Kevin Pritchard, que es el que lleva en el cargo desde 2017. Evidentemente, Donnie Walsh y Larry Bird en 2 ocasiones distintas, pero ya te deja un poco claro la estabilidad. Dime otra franquicia que haya mantenido a tanto tiempo al mismo general manager. Los Spurs con R.C. Buford. Auerbach y Danny Ainge. No, claro, sí, bueno. Sí, pero sabes perfectamente que entre Danny Ainge y Auerbach pasaron cosas y no fue siempre el mismo. Cosas pasaron. Sí, incluso le dejamos a un entrenador. No barras para casa. También se le dejó a un entrenador ser general manager porque patatas. Vale, sí, pasaron cosas. Sí, bueno, pero me sirve un poco para lo que dices. Y hablamos ya de tanto de Rick Carlisle como de Frank Vogel, porque son, yo creo que 2 técnicos. Sobre todo Vogel en los últimos años ha estado bastante denostado por todo lo que acaba ocurriendo con los Lakers y todo lo que ocurrió con los Suns el pasado curso, pero Indiana le da su primera oportunidad de ser, bueno, su segunda oportunidad después de salir de los Pistons, de ser entrenador jefe, y la realidad es que es muy difícil lo que ha hecho, que es llevar a 2 equipos distintos a unas finales de la NBA, que podrían haber sido 3, insisto, después del proyecto de 2003-2004. 2003-2005, perdón. Es que en el caso de que gane ahora el anillo Indiana este año, Carlisle va a entrar en una conversación que a muchos quizás les parece incómoda, porque el resto de candidatos a esto han ganado muchos más anillos, pero Carlisle igual se planifica con 2 anillos con 2 equipos distintos. Y no son tantos los entrenadores que han conseguido esto en la NBA. ¿Se puede contar? De hecho, estaba mirándole y de memoria me sale Phil Jackson por Logic y algún otro de la época de Matusalén. No sé yo si puedes irte a la época de Matusalén tampoco. Porque encima de aquí ya no había tanto. Cuando dejabas de entrar un equipo te ibas a casa a plantar lechugas. No hay tantos ejemplos mundo adelante. Digo, habrá quien le impacte, decir, hostia, Pat Riley, Phil Jackson y el señor Carlisle. Y dice, más, tío, es que le sacan, los otros dicen ellos, dice, ya, bueno, pero
Ahí está demuestra el éxito continuado. Encima, Sí, siempre me hace mucha gracia- de hecho, Javi, lo acabo de encontrar. El otro sería Alex Hannum, de los Hawks en el 58 y de los Sixers en el 67. No hay más entrenadores que hayan ganado múltiples, además, evidentemente, de Riley y de Phil Jackson. O sea, estamos hablando de algo muy serio. Yo te dije los dedos de una mano porque digo, si me salen dos de cabeza, no pueden salir muchos más. Y al final, siempre me llama la atención porque esto ya para el anecdotario, siempre cuando cuenta Larry Bird en plan de cómo se llevó a Carlisle, porque siempre dijo Larry Bird que fue uno de los jugadores más inteligentes con los que compartió equipo, aunque era un jugador residual en aquellos Celtics, que básicamente lo dijo fue, oye, ¿te quieres venir a Indiana a entrenar? Y dice, ¿cómo que a Indiana a entrenar? Porque encima estaba de asistente. Y le dijo, sí, en el mejor de los casos ganamos el peor anillo y en el peor de los casos estamos un par de años de cervezas con Reggie Miller. Y quería poner en valor su figura porque el otro día me puse a mirarlo en Twitter antes de hacer la afirmación, digo, oye, y fue así, llevo como 10-15 años diciendo que me parece el mejor entrenador de la NBA junto a Eric Spoelstra, porque incluso ahora demostrado una cosa que vamos, una seguro que no ha demostrado Eric Spoelstra, que es ser exitoso en dos equipos distintos, y lo segundo que me parece más importante en épocas distintas y con estilos muy variados, porque tanto lo que hace en la etapa de los Pistons como entrenador jefe ya es meritorio, lo que logra en su primer curso de los Pacers, ya lo ha repasado tú bien, pero luego es que llega a unos Dallas a los que les dota de una identidad defensiva, más allá de, no solo defensiva a nivel ET, sino cubriendo el agujero que era Dirk Nowitzki, y encima es capaz de darle a él esa libertad necesaria para decir, todo lo que pase en ataque va a pasar por ti en un baloncesto que, recordemos, está justo en época de transición del poste a la línea de triple. Ya tienes estos paces que de nuevo son un bicharraco defensivo sin ningún tipo de sentido, porque tú los miras y obviamente no los puedes comparar con Oklahoma, ni puedes tener jugadores individuales que están tanto como puede ser un Wemby o una cosa por el estilo. Luego tienes esa misma estructura defensiva con un jugador con una libertad total en ataque, que es Haliburton, para hacer básicamente lo que buenamente se le ocurra, pero en un baloncesto completamente distinto. Porque Mira, a mí me molesta mucho que Dígame. la gente diga que estos Pacers no defienden o que defienden mal. Porque, claro, evidentemente tú te pones a mirar los números y dicen, sí, bueno, tienen un ratio defensivo de, me lo invento, 125,5 posesiones puntos por cada 100 posesiones. Pero tú te los pones a ver jugar y dices, no defienden mal. El problema es que te obligan a jugar a tanto ritmo que es materialmente imposible defender a gran nivel e impedir que el rival anote en ese tipo de situaciones. Lo que ocurre es que, claro, juegas tanto en el filo de la navaja que es probable que acabes ganando 130-120. Y esa defensa ya ha sido perfecta, porque les has obligado a tomar ese tipo de tiros. Son un equipo que defiende muy bien en unas condiciones de mierda que ellos propios se generan. Es para mí. Efectivamente. Porque están esforzando a correr y claro, igual que tú estás jugando a muchas transiciones en un juego muy rápido, el equipo contrario también te está haciendo las transiciones. La cuestión es que no tengo los datos porque ni siquiera sabría por dónde empezar a mirarlos. No sé dónde están las estadísticas de cómo se defienden en transiciones, pero me costaría ver a los peces abajo. Porque la verdad es que lo que hace gente como Miles Turner, que de nuevo, otro acierto de la franquicia, porque este hombre la draftean en un mes de junio y que yo creo que al mes siguiente, en julio, hasta el mes pasado, está en todas las ventanas de traspasos sonando su nombre para salir de allí. Y con paquetes bastante jugosos en muchas ocasiones. Y ahí lo mantienes. Y dices, tú lo ves cómo se defiende ese hombre encima. Es que es un pívot completamente preparado para baloncesto moderno. Y es un jugador que todos los aficionados del resto de equipo le quieres tener en tus filas porque tú te puedes ver y dices, ¿qué hace este tío? ¿Qué le pisa un interior? Hombre, pues presencia en el poste, sobre todo si es capaz de jugar algo por encima del aro mejor, si nos defiende también en la pintura, no estaría del todo mal. Dice, oye, si de vez en cuando sale al perímetro, pues me va tirando. Y es justamente todo lo que hace Miles Turner. Tú miras luego los aleros, que es quizás el único punto de ventaja que ni siquiera se le puede conceder contra Oklahoma, y tienes unos bichos ahí que dicen, sobre todo por piernas. Claro, es decir, hay mucha gente preguntándose en plan qué van a poder hacer contra el juego perimetral de Oklahoma. Y digo, bueno, pues a ver qué puede hacer Oklahoma contra Siakam. Contra Siakam, perdón, que es una cosa que contra la que no se han enfrentado todavía. Porque ves tú, por ejemplo, Minnesota, que les ha dado buena guerra, no tiene ni un alero que sea los corredores zapatos de Siakam. Digo, y de nuevo, es una apuesta de ellos. Y es un equipo formado en base de apuestas. Tienes, por un lado, lo que te digo de Miles Turner de no ceder a la presión de todos los traspasos que se comentan todos los años. Haliburton, que ahora estamos todos riéndonos de los Sacramento Kings, porque son los Sacramento Kings, yo defenderé toda mi vida que es un win-win de traspaso. Y que la parte más arriesgada la toma Indiana. Porque
Porque ¿Cómo? tenían a Sabonis que con eso llegas a playoffs en el este hasta que se convierte en un jubilado. Y de nuevo, lo que he dicho hace 10 minutos, de que los bases tardan mucho más en madurar y cuando encima tienes a otro como De'Aaron Fox a su lado, tú veías el potencial de Haliburton, pero no estás viendo números consistentes como los que estás viendo a Sabonis, que era un doble-doble desde el primer momento que pisó una cancha. Y dices, tomar ese riesgo y te sale bien y lo mantienes. Y luego encima, cuando decían también por la parte de... luego en la parte de Siakam, que también entran aquí en juego los Sacramento Kings porque era el segundo máximo pujador, pujan más que nadie por uno de los jugadores más interesantes que ven en el mercado en ese momento. Y les importa 3 cojones lo que tengan que pagar. ¿Por qué? Porque saben que ellos no necesitan el espacio salarial para el siguiente verano llevarse al Paul George de turno porque Paul George no va a ir y gracias a Dios que no va a ir ahí. Tienen que hacer este tipo de movimientos. E incluso cuando dicen que los Celtics han dado un mechero y 3 cerillas por Malcolm Brogdon, Nesmith, que es uno de los jugadores que más enfermo me han puesto vistiendo la camiseta de Sí, verde, le llamabais cara verga. a la verga, pues coge y se acaba siendo un jugador que es lo que le puedes pedir. Es uno de los pocos, siempre lo he dicho, es de los pocos 3 and Ds de la liga que tiene 3 y que tiene Ds. Pues es decir, y tú esto lo pones en manos de nuevo de Carlisle, que tiene la mejor virtud que tiene para mí un entrenador, que es decirle al jugador, sabes hacer A, B y D, no hagas C, haz B y D. Eso es lo que te decía, es saber muy bien dónde tienes que estar. Mira, antes que decías el tema de la defensa en transición, te lo estaba buscando el dato, son la mejor defensa en transición en lo que va de playoffs. What a surprise. What a surprise, o sea, tú lo has dicho absolutamente de cabeza. Y en temporada regular no me eran los Dallas Mavericks. Pero los que es what a surprise. eso sí que es what a surprise. No, pero los Pacers estaban un poquito más abajo, estaban en la parte baja de la clasificación, pero bueno, lo cual refleja un poco que tampoco hay que tomar muy en serio estos datos, pero bueno, a lo que voy. Tengo dudas por cómo pueden, lo que decías, cómo pueden defender a Siakam los Thunder. De nuevo, estamos hablando y habrá habido 2 partidos por el camino y ya tendrá la gente la respuesta, pero ahora mismo mientras estamos hablando no lo tenemos claro, porque yo creo que es un jugador que te pone muchísimos aprietos, y esto que uno de mis mejores amigos que es aficionado de los Raptors, siempre hablamos de que Siakam es un 6 siempre. Es un tipo que, sí, su suelo es un 25-5. Encuentra otro jugador en la NBA que te haga un 25-5 defendiendo bien y atacando bien. Habrá días en los que haga un 30% de acierto en tiros de campo. Habrá otro día en donde meta 45 puntos y te gane el partido. Pero siempre tienes un 25-5. Y eso, para equipos como Indiana, no me digas que no, es lo máximo a lo que puedes aspirar. Un 6 siempre es Tobias Harris. Siakam es un 8 siempre. Yo lo siento mucho. Sí, pero ya me entiendes por dónde voy. Entiendo por dónde vas, cuando me dicen el 6 digo, no, a ver, el 6 es Tobias Harris. No es Tobias Harris. Ninguno de los dos hace la pista. Y luego encima... No me hagas sacar las estadísticas de Tobias Harris estando al mismo nivel que Karl Anthony Towns y Damian Lillard. Damian Lillard no sé quién era el otro, pero en puntos, porcentajes y partidos jugados. O sea que no me obligues a sacar los datos. Estamos hablando del mayor mentiroso, bueno, el segundo mayor mentiroso de la NBA. Siendo primero Paul George. Pero no, es que es mucho más que eso. Digamos que es lo que te decía antes, el jugador perfecto para este tipo de ambientes. Lo primero porque te juega absolutamente todos los días. Todos los días del año estás Siakam ahí. No te gana. Luego tienes una vena competitiva que sí, te compro el argumento de que es un 6 todos los días, que no lo compro. En playoff... Ponle un 8, ponle un 7 y medio. Un 8, estoy muy contento. En playoff no es que te sigas sin techo, es que eso lo eleva un poquitillo encima los guarismos, que es algo muy raro en la NBA porque no se juega igual en playoff que en temporada regular. Y de nuevo, eso es más que relevante para este tipo de contextos. De hecho, tu colega de Toronto tendrá que estar dándose tiros en la cabeza. No, lo peor es que está contento. Tío, porque el otro ejemplo que se me ocurre igual es Anunoby. Y dices, pues vale, pues buena suerte con lo que ha pasado por ahí. Mira, ahora que hablamos del tema de la gestión de la franquicia y estábamos mencionando un poco el tema de Brogdon, me repasa un poco cómo fue ese traspaso. Ellos hacen un sign and trade por Malcolm Brogdon en 2019, que fue cuando Ricky Rubio parecía que iba a ir a los Pacers, pero finalmente se fue a los Phoenix Suns. Y la operación que hicieron fue el sign and trade, que enviaron 2 segundas rondas que se convirtieron en RJ Hampton y Max Christie, ¿vale? Malcolm Brogdon pues les permite llegar a playoffs en años consecutivos sin saber que, bueno, Víctor Oladipo no iba a volver a convertirse en el jugador que parecía antes de la lesión. Y luego, en el traspaso de Malcolm Brogdon, que lo mencionamos antes por Aaron Nesmith, lo convierten en... Traspasan a Malcolm Brogdon a cambio de Malik Fitz, Juwan Morgan, Aaron Nesmith, Nick Stauskas, Daniel Theis y una primera ronda de 2023 que se convierte en Julian Strouter, que luego la traspasan a Denver Nuggets. Es una operación cojonuda. Pero es que, espera, en 2022, cuando se deshacen de Caris LeVert para poner destino a Cleveland Cavaliers,
es el traspaso este que llega a Ricky Rubio. Y a cambio, llega de los Cavs la segunda ronda que se convertirá en Andrew Ninjar. La primera ronda que se convertirá Ben Separ y aún les queda por convertir una segunda ronda de 2027. O sea que en 2 traspasos te han traído a Nembhard, Nesmith y a Separ. Que Separ ha sido súper importante defendiendo a Jalen Brunson y una de estas sorpresas para mí de estos playoffs. No te olvides de Daniel Theis, por favor. Daniel Theis casi gana una Euroliga. ¿Cómo nos robaron? Nembhard, ¿por qué no hablamos de Nembhard y de por qué ese hombre se convierte en Michael Jordan en playoff? ¿Por qué es lo más parecido que he visto a Chris Middleton desde que Chris Middleton se convierte en un pobre en silla de ruedas? Es que es frustrante. Incluso tienes que darte cuenta de la cantidad de cosas que te tienen que salir bien para pagar un maldito anillo en esta liga. Porque, y eso que todavía hemos hablado de la persona más adorable, y saludos aquí a Joel Embiid, de toda la liga, que es el señor McConnell. Porque Dios lo tenga en su gloria, uno de mis jugadores favoritos. Cómo me dolió que se fuese de los Sixers. Es que además por la mid-level, tío, por la mid-level. Es que es una maldita navaja suiza, hombre. Cualquier cosa que necesites lo tienes ahí. Te pones a mirar el grupo humano, el colectivo, el equipo que tienes. Es que es un señor equipazo. Yo es que, de nuevo, es toda la mala prensa que se les dio es porque el aficionado se sintió traicionado después del in-season tournament del año pasado. Y estoy completamente convencido. Todo el mundo hablando de Haliburton para aquí, Haliburton para allá, All-Star, mejor base de la NBA, llegan al in-season tournament, coge, les gana LeBron que nos joda a todos, se lesiona a Haliburton, desaparecen durante 5 meses. Te fichan a Siakam y hacen ¡pum! Y por eso te digo que es la importancia de ser un mercado pequeño. Porque cuando estás en la cresta de la hora a la que puedes llegar, que fue esa narrativa que hizo de todo el in-season tournament del año pasado, que era el primero, en el momento que pierdes 3 partidos, desapareces para la liga. Pues digo, es la importancia de mantenerse relevante con victorias, que de nuevo es lo único que más o menos puedes controlar. Y sí, la construcción del equipo es un auténtico sinsentido, es que es un acierto tras otro. Es acierto tras otro en cosas tan pequeñas, lo que hablábamos. Aciertan en elecciones de finales de primera ronda, mitad de la segunda ronda, donde más yo creo que siempre pesa la detección del talento y lo bueno que es, o lo mala que es, una gerencia a la hora de elegir. La cantidad de segundas rondas que yo he visto seleccionar a jugadores que no han pisado NBA es una cosa loca. Y aquí hay que hablar, como te decía, de Kevin Pritchard, que es el general manager, pero también de Buchanan, que es uno de sus principales nombres, y me destacaba un artículo que publican recuerdo que me lo estaba leyendo, en el aeropuerto de Chicago volviendo del All-Star, por eso me acordaba de esto, he tenido que ir a buscarlo a Hoops Hype, que ellos hablaban de que tienen como una especie de mantra dentro de la organización a la hora de elegir a un jugador, que es que tiene que cumplir siempre las 3 T's, que son togetherness, toughness y trust. Es decir, como estar muy juntos, togetherness, no sé, en castellano no tiene traducción, toughness, que es dureza, y trust, que es confianza. O sea que hablan de los jugadores en base a las T's. Cuantas más T's tienes, más fácil es de que te acaben eligiendo o que acaben jugando en los Pacers. Y piensa en cuántos jugadores de los Pacers encajan en este ideal. Togetherness, toughness, trust, o sea, TJ McConnell, Pascal Siakam, Andrew Ninjar, Aaron Smith, Miles Turner, Obi Toppin, son jugadores que encajan perfectamente en la filosofía. Y esto yo no creo que sea como la típica tontería que dicen, no, la cultura de Miami Heat. Mentira, esto sí que es una verdadera cultura deportiva. No, y tener en cuenta que quizás este proyecto es que no tendría que estar aquí, porque este proyecto podría haber fracasado hace 7 años, si no me equivoco, donde fracasan muchos, que es consigues a tu estrella vía draft, que es Víctor Oladipo, y esa estrella se te rompe completamente. Claro, eso es lo que te decía, de que los Pacers, sus momentos bajos han sido porque de repente el proyecto ha colapsado por cosas completamente ajenas. Sí, el teamworking de los otros dos o la lesión de... Es que me encanta. La doble lesión de Oladipo y la lesión de TJ Warren. Sí. TJ Warren, Dios lo tenga en su gloria. No, y luego es que te puedes a mirar la cantidad de jugadores que te decía esto, el segundo escalón que han ido a juntar durante estos años, porque siempre hablamos de los Paul George, de Hibbert, de incluso, ya si te pones un poco más hipster de hablar de Oladipo. Pero este equipo estuvo años haciendo un muy buen equipo en el este con Danny Granger. Que de nuevo, ¿qué le pasa a Danny Granger? Otro que se hace mierda por una lesión. Por una lesión, sí. Y ese sí que no vuelve de la lesión. Porque Danny Granger se acabó con la lesión, el pobre hombre, que un jugador que me encantaba, por eso lo digo. Y dices, tienes una constante que siguen durante todos los santos días del año. Y oye, y si sale bien, sale. Y si no sale bien, no sale. Pero la cuestión es que le sigue saliendo. Y dices, para mí es un equipo merecidísimo que están donde tienen que estar. Y por favor, solo pido que ganen el anillo. Es que no quiero otra cosa. Y de nuevo, no por echar mierda.
Pero Oklahoma se lo merece un poquitito menos porque ya la liaron una vez. Yo te he de decir, y como ya sabes, que yo voy con el primer equipo que llega a 2 victorias. Si hay un equipo en las finales de la NBA que se pone 2-0, más les vale barrer. Yo, a estas alturas de temporada, a 5 de junio que estamos grabando, yo deseo que sea un barrido. Me da igual de quién. Como si se cancelan las finales tras 2 partidos, pero que gane el que gane más rápido. Ah, yo no. Yo me quiero ir de vacaciones. Claro, a ver, es que yo estoy en este punto que dicen que tiene la gente, yo no, yo me pasé esa semana celebrando, pero dicen que la última semana del instituto como que te entra la premorriña, que piensen que se va a acabar, a mí no me pasó, pero dicen que a la gente yo estoy en ese punto ahora. O sea, estoy ya cuando empecé los playoffs, por ejemplo, estaba como muy cansado, tenía ganas de que empezasen los playoffs, pero a veces estaba en plan de qué pereza, y ahora estoy al revés, es decir, claro, es que en 2 semanas, fin. Se acabó. Fin. Bien, se acabó, ya no hay más. Y empieza otra vez lo bueno, empieza el draft, empieza la agencia libre, todos son rumores, es maravilloso. No, la NBA. No me gusta, lo detesto, prefiero partidos. No sé. Ya lo sé, ya también. Estoy con ese punto de decir, no quiero que se acabe. Encima, de nuevo, es que a mí que yo veo esto por las narrativas, como dice siempre Pepe Brasil, yo esto lo veo por el drama, porque el mejor ya sé cuál es de todos. Estos videos me han gustado tanto desde ese punto de vista, y encima he tenido tanta razón con Indiana que no quiero que se acabe. Te voy a conceder el hecho de que has tenido razón. Yo te reconozco y con esto cierro que Indiana ha sido los únicos equipos que he querido que ganase, he querido que les fuese bien y temía que los Knicks remontasen, porque eso suponía tener unas finales de mierda. Y ahora vamos a tener unas finales muy entretenidas. No, vamos a tener unas finales muy entretenidas porque para mí en lo que es simplemente juego y virtudes, me parece que los Oklahoma City Thunder son los Indiana Pacers con esteroides. Porque tienen las mismas virtudes pero potenciadas casi al cuadrado. Pero no mínimo. A ver, también te digo, yo era una persona que pensaba que los Celtics iban a remontar cuando estaban 1-3 sin Jason Tatum por dar valor a lo que pensaba que eran esos Knicks. Pero contra los Pacers no, porque los Pacers, de nuevo, son un equipo serio. Y todas estas cosas que te he comentado 1000 veces de que los Celtics, por ejemplo, son muy poco fiables, este equipo es absolutamente todo lo contrario. No van a perder una serie que van 3-1 arriba porque de repente se les crute un puto cable. No, de eso tengo completa seguridad. Ahora mismo, probablemente la gente que nos esté escuchando estará viendo ese 0-2 que se han comido los Pacers y que van arriba a Oklahoma City Thunder y se estarán cagando en todos nosotros. Pero bueno, Javi, una semana más. Cerramos ya, te diría, el serial de los equipos aspirantes, porque de los Thunder no vamos a hablar. Bueno, de los Thunder que vamos a hablar. Del equipo campeón. Claro. El equipo campeón, ya hablamos de los Sonics, que era el único importante que tiene Oklahoma City en toda su historia. ¿Qué vamos a hablar? ¿De que tuvieron a 3 MVPs y ganaron 0 anillos? Hombre, a ver, el trabajo de Presti, joder. El trabajo de Presti. A ver. El trabajo de Presti. Espera, que te resumo todo el programa en un momento. Traspasar a Russell Westbrook, traspasar a Paul George y que te caiga Chet Holmgren. Ese es el trabajo de Presti. Drafteó a 3 MVPs y ha conseguido otro mediante traspaso. A ver. Vale, pero no, es que esto no me vendas la magnífica construcción cuando el pick de Jalen Williams es de los Clippers, el pick de ¿qué otro era? De otro es el del traspaso de Russell Westbrook y ya está. Dime otro general manager en la historia de la liga que haya tenido 4 MVPs bajo sus manos. Pat Riley, no. Jerry West. No. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. Jerry West nunca fue general manager de los Warriors, fue asistente, fue ayudante. Bueno, pero fue el que dijo: si le traspaséis por Kevin Love me pego un tiro en las rodillas, hay que contarlo. Pues nada, pues tampoco hacía falta decirle mucho a Jerry West para que dijese que se iba a pegar un tiro en la rodilla. Y bueno, y Red Auerbach quizás, pero de nuevo, mira, es como lo que decíamos antes de Vogel, mira la compañía. Claro, cuando estás con los 2 mejores de la historia, coño, o sea, igual tendrá el agua cuando la bendicen. Vale, bien, venga, te compro como animal de compañía. Pero bueno, muchas gracias por estar al otro lado, Javi. A ti, no, por estar enfrente, al otro lado están los oyentes, Sergio, joder. Al otro lado tú estás enfrente, tienes toda la razón del mundo. Ahora sí, venga, hasta luego. Un abrazo.
It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.